Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Que Dios bendiga a todos ustedes. Y bueno, aquí estamos nuevamente trayendo palabra de Dios, trayendo palabras de bendición. Un tema muy importante sobre el arrebatamiento de la iglesia, para aquellos amigos, hermanos que no saben. El rapto es el arrebatamiento de la iglesia, es que el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo, así que es un tema importante porque tenemos que estar preparados para volar, para irnos en el rapto. Tenemos que ser hallados dignos por Jesucristo de participar del rapto. Así que por lo tanto, hermanos y amigos, le invito a este estudio bíblico, a esta meditación de la palabra. Pues no todos serán partícipes. Así que hay que buscar eso, hay que buscar participar del rapto del pueblo de Dios. Así que bueno, vamos a arrancar con ello, con el estudio titulado Las 10 vírgenes. Bueno, está basado en una parábola de Cristo. Parábola que se encuentra solamente en el Evangelio de Mateo. Y que está titulado Parábola de las 10 vírgenes. Así que está basado en ese el tema. Está basado en ese el tema de hoy, en la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola. La parábola es, según el diccionario, ¿no es cierto? Es una narración breve, simbólica, que trae una enseñanza. Y bueno, la parábola de las 10 vírgenes, como toda parábola, deja una enseñanza y es simbólica. Esta parábola simboliza el rapto de la iglesia. Así que bueno, vamos a ir entrando en ello. Voy a lecturar, permítame lecturar la parábola completa, que solamente el retiro se encuentra en este Evangelio de Mateo. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Atención, bueno, aquí vemos 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ellas salieron con sus lámparas. Las 10 vírgenes salieron con sus lámparas a recibir al esposo. Atención. Pero bueno, vemos que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Acá vemos el por qué estas insensatas eran así. Porque no habían tomado aceite. No habían tomado repuesto de aceite. Sino que solamente se presentaron con sus lámparas. Y no trajeron aceite de repuesto, de reserva. Por eso eran insensatas. Gloria a Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahí vemos la prudencia. Ahí vemos el porqué de estas vírgenes prudentes, que se presentaron con sus lámparas, pero también se presentaron con vasijas con aceite, de repuesto, de reserva. Ahí vemos el porqué, la prudencia. La prudencia consiste en prevenir los problemas, los conflictos, en evitar el mal, evitar los daños. En eso consiste ser prudente, ¿no es cierto? La prudencia es una buena cualidad que manda la palabra. Dios manda que seamos prudentes. Dios manda que seamos prudentes en la vida. Y la palabra, la Biblia es lo que nos da, Dios es lo que nos da prudencia también. Pues la prudencia debe estar relacionada con la sabiduría, con la inteligencia. Y es Dios quien da estas cosas al hombre. Dios es quien hace sabio al hombre. Dios es quien da inteligencia al hombre. Y por ende Dios es quien da prudencia al hombre. Y la prudencia es importante. Y acá vemos en esta parábola cómo es exaltado esa virtud de la prudencia. Para andar con cuidado en la vida. Para evitar los conflictos, los problemas, los males. El ser prudente es algo necesario. Gloria a Dios. Entonces, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ahí vemos cómo aclara. Las prudentes trajeron aceite en vasijas, aparte de sus lámparas. Gloria a Dios. Juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo tardaba en su llegada y las 10 vírgenes se durmieron, gloria a Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas. Escucharon el anuncio de que ahí viene el esposo. Salgan a recibir al esposo. Entonces prepararon sus lámparas. Gloria a Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas, hermanos y amigos, por su imprudencia, se quedaron sin aceite. La lámpara de ellos se iba apagando y no tenían aceite de repuesto. Y entonces pidieron a las vírgenes prudentes: convídennos sus aceites, que se está apagando nuestra lámpara. Gloria a Dios. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las prudentes le dijeron: vayan y compren, porque si le convidamos nos va a faltar a nosotros y a ustedes. Vayan y compren. Gloria a Dios. Pero mientras ellas iban a comprar, estas imprudentes y tomaron ese consejo. A ver, acá vemos otra cosa, hermanos y amigos. Gloria a Dios. A ver, eran muy imprudentes acá. Acá ya cometieron otra falla, hermanos y amigos. Acá ya cometieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Acá ya cometieron, no el Espíritu Santo, sino acá estas vírgenes imprudentes cometieron otro error. El esposo estaba viniendo con el esposo que iban a entrar a la fiesta de bodas. Pero ¿qué hicieron ellas? Se fueron a buscar el aceite. No solo cometieron el error de no llevar aceite de repuesto, sino que también cuando estaba viniendo el esposo, ellas se fueron a buscar aceite. Así abandonando al esposo en su ida a la boda y perdiéndose la boda. Gloria a Dios. Entonces hay una segunda falla de estas mujeres imprudentes. El precio de esto, aquí vemos, hermanos y amigos, estoy diciendo, bueno, la Biblia dice que la imprudencia en el hombre está mal, es algo malo. Aunque no hace falta ser un hombre de Dios para darnos cuenta que ser imprudente está mal. Pero aquí vemos el costo que paga el hombre por no acercarse a Dios. Porque reitero, es Dios quien da prudencia al hombre. Dios nos hace prudentes. Dios nos da esa prudencia agradable y correcta. Porque el hombre sin Dios tiene su prudencia, también tiene su cuidado. Pero la prudencia que vale la pena es la prudencia que viene de Dios, no la prudencia humana. Hay mucha gente en el mundo, aquellos que no son de Cristo, aquellos que no se han entregado a Dios, que son personas prudentes. Pero esa prudencia tiene un límite. Esa prudencia que tiene esa persona, también son cuidadosos, por ejemplo, comen sano, se cuidan en la comida, viven con cuidado, conducen sus autos a una velocidad moderada, son prudentes, pero le están errando en el punto más importante, que no tienen a Cristo en su vida, que no aceptan a Cristo en su vida, que no se entregan a Dios y que están yendo camino al infierno, a la condenación eterna de las almas. Así que esa prudencia vemos que tiene su falla, pero la prudencia que Dios da, porque reitero, la prudencia está relacionada con la inteligencia, con la sabiduría. Una persona inteligente es prudente. Una persona inteligente y sabia se conduce con prudencia en la vida. Debemos ser así, por lo tanto. Pero eso lo vamos a encontrar en Dios. Entonces, hermanos y amigos, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ahí vemos otra falla más. O sea, el costo de no entregarse a Dios al 100%. Porque hay que entregarse a Dios completamente, hermanos y amigos, completamente hay que buscar eso. Eso anhela mi corazón, eso anhelo para los míos, y eso debemos anhelar. La consagración total y completa, lo que Dios pide aparte. Es lo que Dios pide aparte. Dios quiere que nos consagremos completamente, 100% a Dios. Tenemos que consagrar nuestra vida al 100% a Jehová, al 100% a Dios. Santificarnos completamente a Dios. Algo santo es algo para Dios. Algo santo es algo apartado para Dios. Que no se...
Que no nos sorprenda esa palabra. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Así que consagrarnos completamente a Dios, 100%, entregarnos a Dios, entregarle nuestra vida a Dios completa. No una partecita, no. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere que le amemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El primer mandamiento que nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Amarás a tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu mente y tu fuerza, con todo. Hermanos y amigos, toda nuestra vida tiene que ser para Dios, es lo que enseña la palabra. Entonces, estas vírgenes imprudentes simbolizan a aquellas personas que no se entregan al 100% a Dios. Por lo tanto, no pueden tener esa prudencia completa que Dios da a aquellos que sí se entregan a Él al 100%. Entonces ahí estamos viendo esas cosas. El Espíritu Santo está mostrando aquí la gloria para Jehová. Por ende tenemos que ahí estamos viendo una clave entonces. Una clave estamos viendo ahí. ¿Qué hacer? Entregarnos al 100% a Jehová para que recibamos esa prudencia que nos salve. Entonces, pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Bueno, ahí nos tira una palabrita, el Señor Jesús, entre líneas puede ser ahí media palabra importante, que es preparadas. Gloria a Jehová. Estas mujeres estaban preparadas. A ver, reitero. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Hermanos y amigos, aquí el pueblo de Dios quiere ir a una boda. El pueblo de Dios quiere una boda. No es la boda del hermanito con la hermanita, no. Una fiesta también, una fiesta importante, no. Pero queremos ir a otra boda. Aquí el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, queremos ir a una boda, en la boda del Cordero. Todos queremos participar de esa fiesta, de esa boda. Queremos participar, oh Jehová, que participemos de esa boda. Estamos anhelando, nuestro corazón quiere participar de esa boda, hermanos y amigos. El que no quiere participar de esa boda, no sé en qué está, en qué mundo está. Pero el pueblo de Dios quiere participar de las bodas del Cordero. Queremos participar, no nos queremos perder esa fiesta, no nos queremos perder esa boda por nada. Así que hay que buscar participar de esa boda. Algunos hermanos y amigos, bueno, algunos amigos principalmente, ni enterados están de esta boda. En el mundo, cuando hay una boda, quieren participar, ¿no es cierto?, la gente. Quieren recibir esa invitación, quieren ir a la fiesta. Pero bueno, amigo, amiga, hay una boda muy importante, cual nunca hubo, que va a acontecer, y no una boda aquí en el mundo, sino una boda en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Esto no es broma, esto no es juego. Acá no estamos en broma, acá no estamos en chiste. Acá estamos hablando palabra de Dios. Para algunos esto es locura. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros los de Cristo lo que hacemos es locura para la gente, para los que se pierden. Pero la Biblia dice, hermano y amigo, que habrá una boda en el cielo en cualquier momento. Una boda en el cielo. El Cordero, el Señor Jesucristo, se va a casar con su esposa espiritual, el pueblo de Dios, la iglesia. Esa es la esposa, la novia. La novia, hablemos correctamente, hermanos y amigos, es la novia que va a ser desposada con Cristo en las bodas del Cordero, a realizarse en el reino de los cielos en cualquier momento. Gloria a Dios. Así que vemos que esta parábola simboliza con el rapto de los cielos, simboliza las bodas del Cordero. Pero, ¿quiénes van a participar? Acá nos dice, acá nos está dando las pistas. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Hermanos y amigos, ¿quiénes van a participar de esas bodas? Del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Quienes estén preparados. Entonces, hermanos y amigos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para ir en el rapto y para participar de las bodas. Hay dos motivos, ahí vemos dos motivos del rapto. Primero, por lo que estamos diciendo acá, hay una boda. Va a acontecer una boda en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo se va a unir a su novia, la iglesia, el pueblo de Dios. La Biblia habla de eso. Acá no está con esta parábola no está hablando de eso. Esto simboliza esa boda.
La Biblia habla de las bodas del Cordero. Para aquellos amigos y amigas que no saben, amigo, amiga, usted no sabe porque esto no te va a contar la tele. Esto no te va a contar la tele mundana. La tele que manejan los poderosos del mundo no te van a mostrar. Los poderosos del mundo están al servicio de Satanás. ¿Qué te van a estar mostrando la Biblia? No te van a estar enseñando la Biblia, no te van a estar enseñando las cosas de Dios, porque esa gente está al servicio de Satanás, quiere que te pierdas. Entonces, y tampoco te enseña la religión del mundo. No te enseña la religión del mundo. Pero habrá una boda. Habrá una boda. ¿Quiénes van a participar de esa boda? Aquí dice, los que están preparados. Entonces hay que buscar eso, hermanos y amigos. Tenemos que estar preparados. Entonces decía que hay dos razones. Y segundo, hermanos y amigos, es que vienen los juicios de Dios a la tierra. Dios es juez. Va a dar una recompensa a este mundo impío. Va a premiar Dios, el juez justo, va a premiar a este mundo impío. Va a premiar a este mundo malo, que va a recompensar. No, Dios va a hacer su justicia, va a derramar su juicio, que están escritos en la Biblia, están escritos en Apocalipsis. También vemos en parte de los evangelios que viene gran tribulación a la tierra, que Dios va a probar a los moradores de la tierra, que Dios va a derramar sus juicios. Entonces ahí tenemos otro motivo del por qué Dios va a sacar a su amada. Dios no va a dejar a su amada aquí, a su pueblo amado, no va a dejar. El Señor Jesucristo no va a dejar a su novia que sufra la ira de Dios, porque Dios va a derramar su ira. Dios está airado con el impío todos los días, dice la palabra. Pero la copa de Dios se está llenando, va a llegar el momento y va a tener que derramar su ira sobre la tierra. Entonces, hermanos y amigos, el Señor Jesucristo va a tener que sacar a su novia de aquí, no la va a dejar aquí cuando caigan los juicios de Dios. Entonces, hermanos y amigos, hay que participar de ese rapto. Algunos se ríen. Algunos se ríen, la Biblia dice algunos se ríen. ¿Hace cuánto que dicen del rapto? ¿Hace cuánto que hablan del rapto y nunca pasa? Acontecerá, hay que estar preparado. Tenemos que prepararnos, ya estamos en últimos tiempos. ¿Cómo vamos a tener el deseo de quedarnos? Que vienen los juicios de la tierra. Hermanos y amigos, preparémonos. Hay que estar preparados porque vemos la condición aquí. ¿Qué dice? Capítulo 25 de Mateo, verso 10. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una condición. ¿Quiénes entrarán a las bodas? Quienes estén preparados. Y se cerró la puerta. Por algo nos dice ese Señor Jesucristo, no. Todo tenía su porqué. Él se cerró la puerta, tiene su porqué. La puerta se cerrará, ya nadie podrá entrar. Así que hay una oportunidad. Entonces, lo mismo pasó con Noé. Noé decía, yo voy a castigar al mundo, yo voy a castigar al mundo. Predicaba Noé, ese hombre justo. La gente se reía de él, se burlaba de él. Noé, vos estás loco. Vos estás loco, Noé. ¿Qué estás construyendo, Noé? Se reían de Noé, se burlaban de Noé. Así se burla mucha gente de nosotros, los cristianos, hoy en día. Y la gente en el tiempo de Noé se reían de Noé, vos estás loco. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Cómo vas a construir un barco acá en el medio del campo? ¿Cómo vas a llevar ese barco al mar? Noé, está mal. Se burlaban de Noé. Después empezó a llover. Antes de Noé nunca llovió. Nunca había llovido. Después empezó a llover. La gente, ¿qué está pasando? Porque nunca había pasado eso. ¿Qué está pasando? Porque bueno, va a parar. Al otro día sigue la lluvia. No para la lluvia, no para esto. Era cierto lo que decía Noé. Y se cerró la puerta del arca y la gente no pudo entrar al arca. Lo que Dios cierra nadie abre. Lo que Dios abre nadie cierra. Esa puertita cerró Dios. Y la gente se dio cuenta que lo que decía Noé era cierto. Y hoy así en día, hoy así, estamos anunciando la palabra de Dios y mucha gente se burla de nosotros, no hace caso. Y van a perecer. Por eso, hermano, amigo, entrégate a Cristo, ven a Cristo, sálvate de lo que viene a este mundo.
y salva tu alma y también la salvación para tu hogar. Y el arca de Noé se encuentra en Turquía, se encontró, para aquellos que dicen que la Biblia es un cuento, que lo de Noé es un cuento, una mentira. El arca de Noé está en Turquía, se encontró en el lugar donde dice la palabra. A ver si puedo encontrar el lugar donde dice que quedó el arca de Noé. El Espíritu Santo manda aquí y me dirige a este tema, hermanos y amigos. Yo no. Bueno, yo le digo, el arca de Noé, dice la Biblia, que quedó en los montes Ararat. Eso es un lugar ficticio, es un lugar de gloria a Dios, es un lugar de mentira, no, es un lugar real. Los montes Ararat, existe ese lugar. A ver, acá está, Génesis 8, verso 4, dice el lugar donde quedó el arca de Noé, después que terminó el diluvio, ¿dónde quedó? Dice acá. Y reposó el arca en el mes séptimo. Te dice hasta el mes y todo, hermano y amigo. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Gloria a Dios. En el mes séptimo, el número 7, un número que no es porque sí. Dios usa mucho ese número. Sobre los montes de Ararat. La Biblia nos dice que quedó sobre los montes de Ararat. El arca de Noé. O sea, el arca de Noé quedó sobre una montaña. Aquí monte se refiere a montaña. El arca de Noé quedó en una montaña, los montes Ararat. Y bueno, personas llegaron a ese lugar. A ver, vamos a los montes Ararat. Está en Turquía. Y fueron, ahí vamos, sí es cierto. Y encontraron el arca de Noé ahí en los montes, en las montañas. Encontraron el arca de Noé con las dimensiones que dice la palabra. A cientos de kilómetros del mar más cercano. ¿Cómo llega un arca, un barco, a un lugar así? ¿Cómo llega? Porque es el arca de Noé que dice la palabra. Y Turquía, porque esto en Turquía, declaró ese lugar como un lugar turístico, nacional. Reconoció el mismo gobierno turco, reconoció la verdad. Así que, hermanos y amigos, la Biblia no es un cuento. Eso es lo que te quiere hacer creer Satanás. Satanás te quiere hacer creer, es mentira, un cuento. Pero él es un mentiroso. Satanás es un mentiroso. Lo dice la palabra. Padre de toda mentira. Así que, hermanos y amigos, continuamos con el tema de las 10 vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, llegaron las vírgenes insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. No entraron las vírgenes insensatas, imprudentes. No entraron a las bodas del Cordero. No estaban preparadas en el momento correcto. Y no entraron a las bodas del Cordero. Así que vemos ahí el costo de la imprudencia, de la insensatez. Por lo tanto, hermanos y amigos, debemos ser prudentes para participar. Estar preparados. La prudencia, ahí vemos lo que hace la prudencia. La prudencia nos lleva a prepararnos, a estar preparados. Gloria a Dios. Que Dios nos dé prudencia. Dios, danos prudencia. Que nos preparemos. Danos prudencia. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, ahí termina su parábola y dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Atención, Jesucristo va a volver a la tierra a buscar a su pueblo. Jesucristo, amigo, amiga, ni enterado usted tal vez de esto. No te va a contar la tele, no lo vas a ver, la religión no te cuenta estas cosas. Entonces dice, el Señor Jesucristo dice, velad. O sea, estén atentos, estén alertas, estén preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Atención, hermanos y amigos, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo dijo, no sabéis el día ni la hora. Solamente dijo eso. Ya. Pero eso quiere decir que el hombre puede especular con el año y con el mes. Y ya están especulando, hay mucha gente que está especulando, tal año es, tal mes es. Eso es lícito. Podemos llegar hasta eso porque la Biblia aquí nos dice de que día y hora no se sabe. Pero el hombre puede saber
el año y el mes. Estamos en estos años que vienen, podría ser. Hay que estar preparado. Bueno, hermanos y amigos, ahí he lecturado la parábola. Y vamos a ir entrando en el tema más profundo, podríamos decir. Entonces vemos, esta parábola de las 10 vírgenes simboliza el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y también representa las bodas del Cordero, las bodas de Cristo y el pueblo de Dios. Entonces vemos la enseñanza. A ver, hermanos y amigos, permítanme ver un verso. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, estábamos diciendo que Dios va a derramar sus juicios a este mundo, pero que va a venir a llevarse a su pueblo. No todos, sino quienes estén preparados. Y acá dice algo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿De qué? Uno escapa de un peligro, ¿no es cierto? Uno escapa de un peligro. ¿Cuál es el peligro? En los juicios de Dios. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ahí tenemos una petición muy importante que yo ya hablé, que es la de pedir a Dios que nos prepare, que nos haga dignos de escapar. Y de eso nos habla ¿de qué? De los juicios de Dios. De eso nos habla ese verso de Lucas 21:36. Entonces la parábola, bueno, esta parábola está basada en hechos reales. Pues las bodas judías, las bodas en Israel, tenían sus costumbres. Atención, tenían sus costumbres. Tenían varias costumbres. Esas bodas tenían varias costumbres. Y, por ejemplo, las bodas en Israel, o las bodas judías, duraban 7 días. Todo el mes a veces era considerado como la fiesta de boda. A veces el compromiso se hacía un año antes. Esto estoy hablando en relación a las bodas y los matrimonios en Israel. Entonces, un año antes ya se comprometían y estaban un año, y ya se lo consideraba marido y mujer, a pesar de que todavía no concretaban, no intimaban. Y así muchas costumbres, las bodas judías, las bodas de Israel, muchas costumbres. Y entre esas costumbres, esta narración de que la novia, esperaba a su esposo, pero no esperaba ella sola, sino que esperaba a su esposo con 10 amigas de ella, 10 doncellas, 10 vírgenes. Y esa espera era de noche, que el esposo venía a buscar a su esposa para llevarla a la casa de su padre, donde se realizaría la fiesta de bodas. En eso está basado esta parábola de Cristo, en esa tradición nupcial, por decirlo así, de Israel, esa costumbre. Entonces el esposo venía y las 10 vírgenes tenían que estar ahí esperando al esposo con estas lámparas. Está basado en una costumbre de las bodas en Israel, en bodas judías en esos tiempos. Y bueno, entonces el esposo venía y buscaba a su esposa y le llevaba a la casa de su padre, donde se realizaba la boda, la fiesta. Entonces en eso está basado. Vayamos analizando un poco. Vemos estas 5 insensatas que no tenían aceite de repuesto. Vemos aquí, las vírgenes representan, ahí están, las vírgenes simbolizan al pueblo de Dios. Las vírgenes simbolizan al pueblo de Dios. Los que no están dentro del pueblo de Dios no tienen parte, no tienen oportunidad de participar de esta boda, de la boda del Cordero. No tienen oportunidad de participar del rapto de la iglesia. Pues, como dice esta palabra, el rapto de la iglesia es el rapto del pueblo de Dios. Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo. Los que no están dentro del pueblo de Dios se van a quedar acá. Eso es lo que simboliza esto. Pero también, atención, hermanos y amigos, ¿quiénes tienen oportunidad de esta boda, de participar de esta boda? El pueblo de Dios. Tienen oportunidad. No todos van a participar. ¿Quiénes tienen chance de participar del rapto? ¿Quiénes tienen oportunidad de participar del rapto? ¿Quiénes son los que tienen oportunidad? El pueblo de Dios. No todos van a participar, pero sí tienen oportunidad. Y entonces las vírgenes representan al pueblo de Dios. Las vírgenes simbolizan al pueblo de Dios. Pero ¿qué más
¿qué más nos transmite esto de vírgenes? ¿Qué más quiere enseñarnos? Bueno, veamos lo que dice la palabra. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está hablando la palabra. Segunda de Corintios 11:2. Aquí está hablando la palabra de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Cómo hemos sido presentados? Hemos sido presentados como una virgen pura a Cristo. Atención, esa es la condición que debe tener la iglesia en sentido espiritual. Virgen y pura. Así que ahí vamos entendiendo la simbología de estas 10 vírgenes, representando al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios también tiene que estar en ese estado de virginalidad y de pureza. Otro verso al respecto dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí vemos algo más relacionado. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ser santo y sin mancha. Ahí vemos la pureza, la virginal, la pureza, lo virgen de la iglesia, ¿no es cierto? Santa y sin mancha. A ver, antes de venir a Cristo, no estábamos puros, pues el hombre sin Cristo está inmundo. Entonces, antes de venir a Cristo habíamos perdido espiritualmente, esto estamos hablando en sentido espiritual, habíamos perdido nuestra virginalidad, por decirlo así, espiritualmente. Estábamos inmundos, porque estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo y no teníamos esa condición de una espiritualidad pura y virginal, sino que estábamos sin Cristo, y al estar sin Cristo estábamos en nuestros pecados, por lo tanto estábamos inmundos, manchados, porque el pecado son manchas, manchas en el alma, en el espíritu. Así que antes de Cristo no teníamos ese estado virginal y puro, sino que fue cuando el hombre viene a Cristo es que recibe ese estado, porque el hombre que viene a Cristo es una nueva criatura. Entonces, al ser una nueva criatura, vuelve a su estado o se vuelve puro y virgen. Y la Biblia nos habla de eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que el hombre que viene a Cristo asume ese estado puro y virginal. Por lo tanto, viene a ser un creyente virgen, podríamos decir. Entonces, estamos ahí ya tenemos una condición para participar del rapto, que estamos siendo creyentes vírgenes, estamos siendo creyentes puros, sin mancha, sin arruga. Tenemos las condiciones que nos permitirán participar del rapto, pero en realidad no, una parte tenemos, porque vemos que no todas las vírgenes participaron de las bodas, pero tenemos una parte que somos vírgenes, que somos puros. Entonces, hay que cuidar. Cuando venimos a Cristo hay que cuidar esa pureza, esa limpieza, ese estado. Porque, repito, tenemos que tener ese estado y algo más para participar del rapto, que ya iremos viendo qué es. Entonces, hay que cuidar. Vemos que hemos sido presentados a Cristo. Todavía no ha ocurrido la boda. La boda va a acontecer en el reino de los cielos. Estamos comprometidos a Cristo. Tenemos que cuidar nuestra pureza. Gloria a Dios. Entonces, cuidarnos del mundo. Tenemos que cuidarnos del mundo. Ahí vemos por qué. Estamos comprometidos a Cristo. La palabra dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Atención, cuidado. Estamos comprometidos con Cristo. Ya nos comprometimos con Cristo, nos vamos a casar espiritualmente hablando, nos vamos a casar con Cristo, estamos comprometidos con Él. No podemos mirar a otro, a otra. No podemos mirar al mundo, no podemos enamorarnos del mundo. No podemos, a ella estaríamos cometiendo adulterio. Y ya perderíamos esa pureza, perderíamos esa limpieza y nos volveríamos inmundos y ya no seríamos más vírgenes y por lo tanto ya no habrá más chance de ese rapto, de participar ni en sueños. Gloria a Dios. Entonces acuérdense lo que yo decía hoy, que en las bodas judías el compromiso ya ocurría un año antes y ya se consideraba incluso marido y mujer sin concretar
íntimamente. Bueno, así nosotros ya no hemos, el hombre que viene a Cristo, la persona que viene a Cristo ya se compromete a Cristo, está comprometido a Cristo. Así que el mundo puede que nos tiente, puede que nos ofrezca cosas lindas aparentemente, pero no caigamos en esas tentaciones, porque si no vamos a perder nuestra pureza, nuestra virginalidad. Los pecados del mundo. Este mundo está dirigido por Satanás, te ofrece pecados por todos lados, te incita al pecado, a la mentira, al engaño, a la fornicación, al adulterio, a los robos, al pecado. Estoy hablando de eso, al mal que el mundo nos tienta, y también nuestro corazón, que puede llevarnos a caer. Entonces hay que mantener. Entonces aquí nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero seguimos, dice, el verso siguiente dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Atención que si nosotros amamos al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Nosotros nos ponemos en amorío con las cosas del mundo. El amor de Dios ya no estará en nosotros. Ya Dios no tendrá ese amor por nosotros. Tenemos que cuidar nuestro compromiso con Cristo. Luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gloria a Dios. Este mundo, reitero, el príncipe del mundo, dijo Jesucristo, es Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ahí tenemos algo importante, hermanos y amigos. Si nosotros amamos este mundo, le vamos a entregar nuestro amor a algo pasajero. Porque el mundo pasa, este mundo conocido está llegando a su fin. Está llegando a su fin. De los tantos años ya está llegando a su fin. Está pasando este mundo. Y si nosotros nos relacionamos con este mundo, vamos a pasar también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece. Aquel que se envuelve en este mundo no está haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto no va a permanecer. Solamente quienes hacen la voluntad de Dios permanecerán, es lo que dice Dios en su palabra. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos y amigos, venimos a Cristo y nacemos a una nueva vida. Somos nueva criatura, estamos en un estado puro, limpio, virginal, y estamos teniendo esa condición, una de las condiciones para participar del rapto. Hay que mantener esa pureza, no hay que enredarnos en el mundo, en las cosas del mundo, las cosas del pecado, no hay que enredarnos para mantener esa pureza, para mantener esa limpieza, para mantener esa virginalidad espiritual, porque, reitero, si nos involucramos en las cosas pecaminosas, perderemos esa virginalidad, esa pureza, cometeremos adulterio porque ya estamos como casados con Cristo. Cristo ya es como nuestro esposo en sentido espiritual. Entonces, si nosotros nos metemos en las cosas del mundo, ya cometeremos adulterio espiritual. Y la palabra habla de eso, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nos volvemos amigos de este mundo, de las cosas pecaminosas que nos ofrece del pecado, cometeremos adulterio espiritual. Nuestra alma cometerá adulterio, nuestra alma ya no será más pura, no será más virgen. Entonces ya no tendremos derecho, no tendremos esa condición importante para participar del rapto, de las bodas del Cordero. La palabra dice, por lo cual dice, salid de en medio de ella, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No tocar lo inmundo, no tocar el pecado, no tocar esas cosas que están mal ante Dios, no tocar esas cosas que nos manchan, que quitan nuestra pureza. Apartarnos de ellos, sí. Y ahí nos va a recibir el Padre en las bodas de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, el que viene a Cristo es una nueva criatura. El que viene a Cristo viene a ser una nueva criatura y viene a ser puro y virgen espiritualmente. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo le agrada eso. Al Padre le agrada ese estado de pureza del hombre, que se aparte del pecado. El pecado quita esa pureza. El pecado, la maldad, las cosas malignas que ofrece este mundo, quita esa pureza. Entonces hay que cuidar ese estado. Porque vemos un ejemplo
vemos algo en la Biblia, Deuteronomio. Voy a ir a Deuteronomio. El quinto libro es Deuteronomio. Vemos Deuteronomio 22, que dice algo que tiene que ver con esto. A mí me pareció que se relaciona. Deuteronomio 22:13, por si alguno quiere ubicar. Dice, cuando alguno tomare mujer y después no haya dado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por mentir, por infamar tan gravemente, un castigo. Y le multarán, además, en 100 piezas de plata, los cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Pero atención, esta parte de la que yo quiero hablar. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Bueno, aquí vemos, si es virgen la mujer, será rechazada por el varón, por su esposo. Será rechazada por su esposo. Así lo vemos en el Antiguo Testamento. Otro tiempo bajo la ley, cuando el hombre estaba bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ahora andamos por fe. Pero bueno, eso se relaciona. Si hoy el Señor Jesucristo viene a buscar a su pueblo y parte de su pueblo no es virgen, no va a aceptar al Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que estar en ese estado de pureza espiritual. Porque así como en la antigüedad rechazaban a una mujer que supuestamente era virgen, desechaban, así también el Señor Jesucristo iba a desechar a todos aquellos que están en un estado de impureza por el pecado, que han fornicado con el mundo, que se han enredado en las cosas del mundo, las cosas pecaminosas de este mundo. El Señor Jesucristo también va a dejar ese pueblo. Entonces, por lo tanto, debemos apartarnos del pecado, de la maldad, que es aquello que quita nuestra virginidad espiritual, que es aquello que nos mancha y que nos vuelve impuro. Hay que alejarnos de todo eso para mantener ese estado de limpieza y así ser vírgenes prudentes, así ser creyentes vírgenes, y así, por ende, tener esa condición que es una de aquellas condiciones que nos ayudarán a participar del rapto. Bueno, continuando con el tema, vamos a ir a esta cualidad. Quiero mencionar esta cualidad que tenían estas vírgenes. Estas vírgenes tenían algo en común, que era que ellas, las 10 vírgenes tenían lámpara. Esto es una parábola. La parábola tiene símbolos. Y esta lámpara tiene sus símbolos, su significado. Y la palabra nos enseña. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara simboliza a la palabra de Dios. La lámpara simboliza la palabra de Dios. Y las vírgenes simbolizan al pueblo de Dios. O sea, pero atención, porque el pueblo de Dios estábamos viendo que tenemos que ser puros para ser cristianos vírgenes, para ser dignos. Es una cualidad. Hay cualidades que debemos tener para participar del rapto. Estamos viendo que debemos tener cualidades para participar del rapto. Una de esas cualidades es que tenemos que ser cristianos vírgenes. De eso hablábamos en la primera parte. Cristianos vírgenes, ¿qué significa? Cristianos vírgenes significa ser esa iglesia santa y sin mancha y pura. Y hemos visto que así como en las bodas judías, bodas de Israel, que pues esta parábola narra sobre una de las costumbres que tenían esas bodas en Israel, esas bodas judías. Bueno, una de esas costumbres que tenían era que el compromiso ya se hacía un año antes, y que ya se los consideraba marido y mujer, a pesar de no concretar e intimar. Entonces, hemos visto que también nosotros estamos en ese estado, en esa situación. Nosotros, aquellos que hemos venido a Cristo, ya estamos comprometidos con Cristo. Por lo tanto, y también debemos estar en esa naturaleza espiritual virginal, por decirlo así. Y hemos visto que no tenemos que cometer adulterio yéndonos tras las corrientes de este mundo que nos incitan al pecado y yéndonos tras todo aquello que sea pecado. Si nosotros vamos tras el pecado y las cosas del mundo que nos alejan de Dios y que nos llevan a pecar, perdemos esa pureza, esa virginalidad espiritual
y ya tenemos esa condición que debemos tener para participar del rapto, que es ser creyente virgen, creyente puro, apartado de lo mundano, apartado del pecado. Así que ahí vemos una condición. Una de las condiciones, estamos viendo por medio de esta parábola, las 10 vírgenes, una de las condiciones que estamos tocando un tema importante, hermanos y amigos, es sobre el rapto. Hemos visto 2 razones por las cuales acontecerá el rapto. Tal vez haya más razones. Esas 2 razones que hemos visto son, primero, que Dios tiene que sacar a su pueblo de aquí para que escape de los juicios de Dios. Y segundo, que nos vamos a las bodas del Cordero, hermanos y amigos. Entonces, una cualidad que hay que tener es que hay que ser un cristiano virgen, puro, apartado de lo mundano, apartado del pecado, apartado de aquellas cosas que puedan manchar esa pureza. Así que hay una de las condiciones que hay que tener, ser creyentes vírgenes, para participar de las bodas del Cordero y del rapto. Y veíamos que hay que estar preparado para ello. Eso es lo que un hombre, entonces, si somos prudentes, como las vírgenes prudentes, nos vamos a preparar para tener esa condición. No así hicieron las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas no se prepararon, entonces pero eran vírgenes. Pero les faltó algo que vamos a ir viendo. Pero tenían algo en común, que las 10 vírgenes tenían lámpara, y la lámpara simboliza a la palabra. Así que ahí también vemos otra condición. Tenemos que tener esta palabra en nuestro corazón. Vemos otra condición. Entonces vemos que hay que ser cristianos vírgenes, apartados del pecado, apartados de la maldad, mantener esa pureza, esa limpieza espiritual para participar del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos que tener la palabra, tenemos que tener la lámpara es la palabra, tenemos que tenerla en nuestro corazón, y lo más importante y el reto y el desafío que tenemos es ponerla por obra. Ahí vemos otra condición, tener la palabra en nuestro corazón, vivirla. Ahí está el desafío, vivir la palabra. Entonces ahí tendremos la lámpara, vivir la palabra. Pero vemos la carencia que hay en esta parábola con respecto a las vírgenes insensatas. Y esa carencia fue que no tomaron aceite de repuesto. Esa fue la imprudencia de ellas, que no tomaron aceite de repuesto. A ver qué dice la palabra. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Vemos, esa fue la causa por la cual ellas no entraron a las bodas, que no tenían aceite de repuesto, que se quedaron sin aceite. Esa fue la causa. Y bueno, y vemos que por la palabra podemos entender que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, puede que ahí vemos otra condición, que tenemos que tener Espíritu Santo, que tenemos que ser llenos de la presencia de Dios, de su Espíritu. Y así seremos como esas vírgenes prudentes. Así podemos participar de las bodas del Cordero. Pero estas vírgenes insensatas tenían Espíritu Santo, pero perdieron esa llenura. Perdieron esa llenura. Y no pudieron entrar a las bodas. Pero las vírgenes prudentes sí tenían de repuesto, dice. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vírgenes prudentes sí tenían aceite de repuesto, sí tenían Espíritu Santo. Mantenían esa llenura, cuidaban esa presencia de Dios en la vida de ellas. Simboliza eso. El aceite que estas vírgenes prudentes tenían simboliza aquel pueblo que está teniendo esa llenura, que debemos tener esa condición. Debemos buscar esa condición de tener la presencia de Dios diariamente en nuestras vidas y ser llenos. Porque ese es el pueblo que con esta parábola nos enseña que entrará a las bodas. Aquel pueblo que esté manteniendo la presencia del Espíritu Santo en su vida diariamente. Así que ahí tenemos otra condición. Entonces tenemos que apartarnos. Una condición que vimos, que tenemos que apartarnos de lo mundano, del mundo. Si nos metemos en relación con el mundo, con el pecado, ahí estamos en adulterio, ahí perdemos esa virginalidad espiritual. Entonces, una condición, hay que estar puros, apartados del pecado. Segundo, hay que tener la palabra, la lámpara. Hay que tener la palabra, la lámpara, en nuestro corazón. Pero ahora, para que esa palabra sea realidad en nuestra vida, tenemos que tener el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios que nos ayuda a vivir la palabra. Entonces ahí tenemos 3 condiciones. Apartarnos del pecado,
tener la palabra. Por eso hay que lecturar la palabra, por eso tenemos que estudiar la palabra. Y tener la presencia de Dios diariamente en nuestras vidas. Ahí tendremos las condiciones, hermanos y amigos, para participar del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo recibimos la presencia del Espíritu Santo? Bueno, en muchas oportunidades Dios ha hablado en este avivamiento al cual pertenezco y ha dicho lo siguiente. Dice, porque orando y ayunando, así se recibe mi poder, dice. Gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo, vemos que se recibe orando y ayunando. La oración es algo cotidiano del cristiano. La oración es algo que todo cristiano debe practicar, todo verdadero cristiano. Y el Señor Jesucristo, vemos que su oración ya iniciaba de madrugada y oraba mucho tiempo. Así que por medio de la oración y también el ayuno, es como el hombre de Dios recibe poder, recibe presencia de Dios. Así que ahí tenemos dos actividades que realizar para recibir la llenura, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. También hay más actividades espirituales que el hombre puede realizar para buscar la presencia del Espíritu Santo. Pero este tema quiero tocarlo en otra oportunidad, sobre cómo recibir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por fe, en primer lugar, y también dice la palabra que Dios nos da su Espíritu por medida. Así que el Espíritu Santo se recibe por fe, pero luego hay que mantener esa llenura. Entonces, hermanos y amigos, resumiendo este tema de hoy, un tema importante sobre el rapto, que esta parábola nos enseña, simboliza al pueblo de Dios, que parte del pueblo de Dios estará preparado para irse a las bodas del Cordero, para irse en el rapto, y que parte no estará preparado. ¿Por qué? Porque parte del pueblo de Dios no tendrá esa llenura, esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Porque por descuido, por imprudencia, por insensatez, porque no se prepararon, porque descuidaron su vida de oración, descuidaron su ayuno, descuidaron las actividades espirituales que nos llenan de la presencia de Dios. Por eso le faltaba aceite. Entonces eso es lo que no tenemos que hacer. Debemos atender nuestra vida espiritual, debemos atender nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, demás actividades espirituales, alabanzas a Dios, vigilias y demás actividades que nos ayudan a ser llenos de la presencia de Dios. Entonces las condiciones que aquí esta parábola nos enseña, condiciones importantes, porque son condiciones que debemos tener para participar del rapto, el arrebatamiento, podemos nombrar que apartarnos del mal, apartarnos del pecado, que es lo que nos mancha, que es lo que quita nuestra impureza, que es lo que quita nuestra pureza y que hace que perdamos ese estado virginal, porque debemos ser creyentes vírgenes, creyentes puros, una iglesia sin mancha y sin arruga, como habla la palabra. Entonces debemos mantener esa limpieza, y si fallamos, si cometemos una falla, un pecado, nos arrepentimos y Dios nos limpia. Hay que tener la lámpara, hay que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso hay que estudiar esta palabra, por eso hay que dominar la palabra. Y después, para que esa palabra, que es la lámpara, funcione en nuestra vida, tenemos que tener el aceite, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poner por obra la palabra. Pero hay que mantenernos en esa condición diariamente, porque estamos esperando al esposo, estamos esperando a Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo nos tiene que encontrar en esa condición, porque si el Señor Jesucristo viene y no tenemos aceite, no tenemos Espíritu Santo, nos quedamos. Así que por lo tanto, hermanos y amigos, hay que apartarnos del pecado, hay que mantenernos sin mancha. Si nos manchamos, pedir perdón a Dios, Él nos limpia de todo pecado. Hay que tener la palabra, hay que estudiarla y hay que ponerla por obra con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, hermanos y amigos, he presentado este tema en el día de hoy. Como siempre, voy a compartir el mensaje más importante de la Biblia, que son las buenas noticias de nuestra salvación. Amigo, amiga, si usted no tiene a Cristo en su vida, está cargando con sus pecados. ¿Y cuál es el tema de esto? Que los pecados separan a Dios y al hombre. Por lo tanto, amigo, amiga, usted está separado de Dios porque está cargando con sus pecados. Ese es el gran problema. Pero lo peor de todo es si usted muere con sus pecados. Si usted muere con sus pecados, amigo, amiga, se va a la condenación eterna. No podrá entrar al reino de los cielos, porque nada inmundo entra al reino de los cielos. El hombre que tiene pecado está inmundo. Por ende irá a la condenación eterna y ya no habrá vuelta atrás. Así que por lo tanto, amiga y amigo, tiene que solucionar el problema del pecado en vida. ¿Cómo se soluciona este gran problema? Con Cristo.
Cristo es aquel que murió por nuestro pecado. Cristo es quien derramó la sangre que quita nuestro pecado, que limpia nuestro pecado. Solamente Cristo hace esa obra en el hombre. Nadie puede hacerlo, nadie más. Solo Cristo nos limpia de nuestros pecados. Así que por ende, amigo mío, tiene que aceptar a Cristo en su vida. Acepta a Cristo en su vida. Ahí mismo donde usted está puede hacerlo. Tiene que confesarlo con su boca y creerlo con el corazón, así dice la palabra. Ahí usted mismo, confesando con su boca, usted puede decir: Cristo, te acepto en mi vida, voy a empezar a vivir para ti. Si eso es usted, ahí usted mismo es salvo. Así que le aconsejo que haga eso. No deje para mañana, muchos dejan para mañana, pero las oportunidades de Dios se terminan y después, si la muerte le agarra a uno sin Cristo, se pierde para siempre y ya no hay vuelta atrás. Así que, amigo, amiga, le invito a que acepte a Cristo y así se reconcilie con Cristo y así Dios podrá bendecirlo. Dios tiene muchas bendiciones y así la bendición más importante le dará la salvación del alma y podrá escaparse de lo que viene a la tierra y podrá ir a las bodas del Cordero. Espero que así lo haga. También dice la palabra que la salvación llegará a su casa, llegará a su familia. Así que con más razón tiene que hacerlo. Espero que tome esa decisión porque es la decisión más importante que el hombre puede tomar.